Bendiciones, amada iglesia, amados hijos de sembradores de amor en Costa Rica, las naciones. Es un gusto inmensurable poder estar con ustedes compartiendo en esta mañana la palabra del Señor. Hoy particularmente no me toca a mí la enseñanza, le toca a la pastora Vivian, que ya se está preparando para esto, pero quisimos hacer un pequeño cambio para dar una bienvenida diferente. Queremos poder bendecirle desde nuestra casa acá en San José, Costa Rica, hasta donde usted se encuentre en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de nuestro país. Nuestro interés, nuestra prioridad es que usted reciba una palabra sana, que usted reciba una enseñanza de la palabra del Señor profunda, una enseñanza que cale lo más adentro posible de tu espíritu y que pueda ser activado y que puedas activar ese destino que hay de parte del Señor en ti. Es una mañana hermosa, una mañana gloriosa donde juntos vamos a glorificar al Señor a través del estudio de la palabra del Señor. Quiero aprovechar este espacio de tiempo para agradecer a todos nuestros hijos de Sembradores de Amor por su activación económica en estos meses donde el mundo ha hablado incluso hasta de una recesión mundial. Sin embargo, la palabra se ha cumplido en nosotros, se ha cumplido en Sembradores de Amor y hemos visto cómo paso a paso, poco a poco, el Señor ha ido supliendo todas las necesidades que hemos podido presentar. Quiero bendecirte por eso, por todos tus aportes económicos, por todos tu soporte a nivel económico, tanto para nuestra familia como para los demás hermanos de la iglesia, porque recuerda que nosotros constantemente a través del grupo de WhatsApp de la iglesia solicitamos algunos víveres, algunos comestibles para poder abastecer a familias de la iglesia que puedan estar pasando una situación difícil. Quiero motivarte para que a través de la cuenta SIMPE que manejamos en la iglesia, el SIMPE móvil, al 7010-7879, puedas hacer llegar tus colaboraciones, tus donativos. Para los que son ya hijos de la iglesia, hijos de la casa, nuestros diezmos y ofrendas pueden ser depositados ahí. El interés de esto, como ya tú lo sabes, no es en ninguna forma enriquecer la familia pastoral. Nosotros no funcionamos de esa manera. Lo que hacemos es sostener, darle sostenimiento a todos los pagos que necesitamos hacer como iglesia, todos nuestros compromisos financieros que tenemos como iglesia. Y quiero motivarte en esta mañana a que lo podamos hacer con diligencia, con firmeza, con alegría. Dice la palabra del Señor que Él ama al dador alegre. Bueno, en función de esa palabra es que quiero motivarte hoy para que tú puedas tomar un plan de acción donde puedas probar al Señor a través de tu obediencia, a través de tu legalidad financiera y puedas permitirte ser bendecido. Tenemos testimonios de personas, hijos de la casa, en donde en este momento apremiante económicamente, donde hay muchas personas desempleadas, hay muchas personas a las cuales les han practicado recortes en sus trabajos, incluso han terminado despedidos, el Señor no les ha faltado, el Señor ha estado ahí, porque si tú quieres efectivamente ver un milagro, necesitas una crisis. Para que haya milagro tiene que haber crisis, y el Señor ha hablado, ha decretado y establecido una palabra sobre sus hijos de que ninguno de ellos verá corrupción, ninguno de ellos estará limitado. Esto no es una promesa que yo te doy, es una palabra que el Señor ha liberado sobre los hijos de Dios. Así es que te invito en esta mañana a que tú puedas hacer tuya esta palabra y puedas creerlo junto con nosotros y avanzar. Entonces, recuerda, ahí está. El simple móvil de nuestra iglesia Sembradores de Amor está ligado al número de teléfono 7010-7879. Recuerda esto y en la medida en la que sea posible, conforme el Señor te ha bendecido, bendice tú también la casa del Señor, esta casa de paternidad donde estamos estableciendo diseños y estrategias del reino para que cada día seamos más, pero que podamos también llevar una palabra del Señor fresca, profunda, una palabra que conmueva las mismas entrañas de nuestro ser. Sin más preámbulo, estamos prestos para iniciar en la palabra. Gracias por este espacio que me has dado. Te bendigo, te envío un abrazo a la distancia. Nos vemos pronto. Bueno,
En esta mañana hemos iniciado de una forma muy diferente esta transmisión, este compartir de la palabra del Señor. Y seguimos con expectativa. Yo acabo de poner esa frase en el chat de la transmisión. Y hoy estoy con expectativa con respecto a la palabra. En estos días planeando que íbamos a enseñar este fin de semana a la iglesia, yo le decía a mi esposo, bueno, que vamos a enseñar, porque ya estamos terminando el tema de paternidad, ya estamos en la recta final. Si Dios quiere, el miércoles damos conclusión a esta serie de temas de paternidad, que yo sé que tanto para usted como para nosotros ha sido de muchísima bendición el poder nosotros reaprender o refrescar conocimiento, enseñárselo a usted y a la vez volver a ser nutridos con esa enseñanza. A nosotros nos ha pasado. Y yo espero que a usted también le esté sucediendo así como a nosotros. Que usted esté siendo más que enseñado, que la palabra sea revelada, que la palabra sea sembrada en usted y que esa semilla que está siendo sembrada germine y empiece a producir y empiece a reproducirse a través suyo en muchos otros, porque esa es la idea de este diseño. El diseño es la idea del diseño es poder compartir y dimensionar a otros, así como el Señor nos está dimensionando a nosotros. Y yo le decía a mi esposo, bueno, ¿qué vamos a hablar? Y el miércoles yo les comentaba a ustedes de que íbamos a hablar sobre Timoteo. Mi esposo compartió en estos días con el Ministerio de Alabanza lo que es ser un Timoteo. Y para nosotros es muy claro eso, para nosotros el ser un hijo es muy claro. Hemos tratado siempre de vivirlo, de practicarlo y de mostrarlo cuando hemos estado bajo la sombra de algún padre o alguna madre. Y hoy quiero hablarles de eso, de qué es un hijo, de qué es un Timoteo, de cuál es la actitud y la posición de un hijo cuando viene a meterse bajo el diseño de paternidad. Y yo quiero que tú me acompañes de una vez a la palabra del Señor para dar inicio a este tema. Y espero y le he pedido al Señor que sea de bendición para ti, que esta palabra, más que una palabra que mueva cimientos, que confronte, porque la palabra nos confronta, la palabra nos posiciona, la palabra nos restaura, la palabra hace muchas cosas en nuestra vida. Pero más que eso, yo quiero que usted hoy se vea reflejado en esta palabra. Y que si no es así, pues que usted tome la decisión de empezar a caminar según lo que hoy voy a enseñarte. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a la primera carta a Timoteo, por favor, capítulo 1 y versículo 2. ¿Hacen alguna seña cuando ya está listo? ¿Sí? Ok. Aquí está nuestra jefa de piso, nuestra jefa en multimedios, en multimedia, trabajando en cada reunión, en cada transmisión que hacemos, y es una bendición para nosotros. Dice, versículo 2 de primer carta a Timoteo, capítulo 1. A Timoteo, genuino hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero que resaltemos acá en este versículo 2 la primera parte del versículo y dice a Timoteo, genuino hijo en la fe. Esto es importante verlo porque Pablo asume a Timoteo y lo califica, lo cualifica como un verdadero, como un genuino hijo en la fe. Y hemos llegado a esta conclusión: hijos muchos podemos tener, pero verdaderos, auténticos, son pocos los hijos que llegamos a tener. Y usted me va a decir, pastora, ¿por qué? Ahora lo vamos a desarrollar y usted me va a entender por qué.
Timoteo, veíamos el miércoles anterior que Timoteo estuvo por más de 20 años, 25 años estuvo al lado de Pablo, siendo formado, siendo enseñado, siendo posicionado, siendo enviado, siendo corregido por su maestro, por su padre espiritual. Y lo primero que hizo Pablo con Timoteo fue circuncidarlo, fue corregirlo, fue formarlo, fue quitar de él, señalar y quitar de él todo aquello que a Timoteo le iba a estorbar en el proceso en alcanzar el cumplimiento de ese diseño que Pablo quería establecer sobre Timoteo. Pero Timoteo tuvo una cualidad y fue que él se dejó formar. Timoteo tuvo una cualidad y fue que él se metió, entendió quién fue Pablo y se metió bajo esa sombra, bajo ese diseño de paternidad y se dejó guiar. Tomó la mano de su padre espiritual y caminó por donde su padre le dijo que caminara. Fue donde el padre le dijo que fuera. Hizo lo que el padre le dijo que hiciera. ¿Lo entendía? Yo creo que no, porque la palabra del Señor nos enseña que Timoteo fue llamado siendo muy joven. Era un muchacho tal vez inmaduro, y como yo les enseñaba el miércoles, tal vez servía en la sinagoga. A lo mejor él era un muchacho comprometido en su iglesia, en su sinagoga, y a lo mejor cantaba, a lo mejor predicaba, a lo mejor algo hacía, pero todavía no había sido formado por un padre. Y cuando Pablo aparece en la vida de Timoteo, Pablo establece ese diseño sobre él y Timoteo se dejó guiar. Por lo tanto, en una de esas cartas, en uno de esos mensajes que Pablo envía a Timoteo, dice: a mi hijo amado, a mi hijo verdadero, a mi hijo auténtico en la fe. ¿Por qué? Pablo podía tener muchos hijos. No sabemos cuántos discípulos, cuántos seguidores tuvo Pablo, pero hijos, muy pocos, y entre ellos Timoteo. Tenemos que entender esto. Cuando un padre te reconoce, se activa la paternidad, se activa la legalidad, se activa la justicia, se activa la integridad. Un padre te otorga la esencia que él porta a ti. Y fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Lo legalizó delante de los judíos al circuncidarlo, porque él sabía que si no hacía esto con Timoteo, los judíos no lo iban a aceptar. Entonces lo legalizó. ¿Cómo? Circuncidándolo. Entonces ya no había ese factor, ya no había ese pretexto para que el pueblo judío no aceptara el mensaje que Timoteo iba a llevar en nombre de su padre Pablo. Pablo se invirtió, y eso es lo que hace un padre en un hijo. Cuando un padre reconoce a un hijo, cuando un padre sabe que aquella persona que está llegando a la iglesia, que aquella persona que se está acercando, que aquella persona que se sienta en una silla a recibir la palabra que él está ministrando, cuando el Padre de los cielos le muestra el corazón de esa persona al Padre espiritual y reconoce y ve un corazón de hijo, un corazón que puede ser formado, un corazón que puede ser moldeado conforme al diseño de esa casa, conforme al diseño que el Padre celestial le dio al Padre espiritual. Ese Padre reconoce a esa persona como hijo. Y quiero que vayamos, por favor, también al libro de Lucas. ¿Es? Sí, ¿verdad? Ok. Lucas 3, 22. ¿Okay? Dice así la palabra del Señor.
Y al descender sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, surgió una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. Aquí estamos hablando de Jesús. Aquí estamos hablando de que Jesús está saliendo del agua del bautismo. Jesús aquí se metió bajo la paternidad de Juan el Bautista. Y cuando Jesús sale del agua, dice la voz desde el cielo, la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. ¿Qué pasó aquí? La voz del Padre, o el Padre desde el cielo, hizo patente, demostró o dio a entender con voz audible desde el cielo que él reconocía a Jesús como su hijo. Y dice: este eres mi Hijo amado. Jesús era hijo de Dios. Jesús fue hijo de Dios desde el principio. Pero ¿qué pasó aquí? El Padre lo certifica, el Padre lo reconoce como su hijo. ¿Cuándo? Cuando Jesús cumple la parte de su legalidad aquí en la tierra, metiéndose bajo la paternidad de un hombre. Del hombre el cual era el designado en ese momento para ser su padre espiritual, Juan el Bautista. En el momento que Jesús entra en legalidad en la tierra, el Padre lo legitima en el cielo. Ya esto lo habíamos enseñado. Entonces, ¿qué pasa? El Padre dice: este es o eres mi Hijo amado, en ti me complací. El Padre lo reconoce. Necesitamos ser reconocidos por un Padre aquí en la tierra. Necesitamos que alguien aquí en la tierra diga de nosotros: eres mi hijo. Pastora, pero ¿cómo sé yo si soy hijo o no? Yo quiero ser hijo. ¿Estás seguro de que quieres ser hijo? ¿Estás segura de que quieres ser hija? Porque muchas veces a nosotros, en estos 12 años de ser pastores, nos han llegado muchas personas a la iglesia y nos han dicho: pastores, queremos meternos bajo su sombra, bajo su cuidado, queremos meternos bajo su enseñanza, queremos caminar con ustedes, queremos estar con ustedes en las buenas y en las malas, queremos crecer aquí, queremos caminar con ustedes hasta que Dios quiera. Y muchas de esas personas que nos dijeron eso en los primeros días que llegaron a la iglesia, hoy no están. Y ellos dijeron que querían ser hijos. Y ellos le dicen a mi esposo: pastor, yo quiero que usted sea mi padre. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, decimos nosotros en Costa Rica. Con el tiempo, con la relación, con el roce, nos vamos a dar cuenta si realmente nosotros al llegar a la iglesia, si al llegar a cualquier ministerio, realmente queremos ser hijos, si realmente estamos en la disposición de ser circuncidados, de ser formados, de ser corregidos. Y eso solamente, como les digo, con el tiempo. Muchos llegan a la iglesia y pueden ser hijos, sí, pero no necesariamente están preparados para asumir una asignación. Muchos en una iglesia pueden ser hijos asignados. Y hay dos tipos de hijos en la iglesia: hijos asignados y los hijos validados. Los hijos asignados son los que llegan a una iglesia, pero no quieren ser formados. Son aquellos hijos que llegan a la iglesia y quieren seguir viviendo su vida como la han vivido hasta el día anterior que llegaron a la iglesia. Quieren seguir hablando igual, quieren seguir pensando igual, quieren seguir sin ser procesados,
Sí, pastor, yo soy su hijo. Sí, pastora, yo soy su hijo. Pero no me diga que cambie esto. No me diga que cambie mi forma de hablar. No me diga que cambie mi lenguaje. No me diga que cambie mi forma de actuar. No me diga que cambie mi forma de pensar. Porque así he sido yo durante todo este tiempo atrás. Y he estado en muchas iglesias, pastor, pastora. Y nunca nadie me ha dicho que cambie. Entonces, yo creo que está bien mi vida así. Esos son los hijos por asignación. Los hijos que llegan a una iglesia, pero que no están listos o no quieren ser formados. Los hijos validados son los hijos que son reconocidos y son certificados. Y pastora, ¿qué es un hijo certificado? Ya lo vamos a ver también. Y yo quiero que usted hoy, muy sinceramente, se vea ante el espejo del Señor, el espejo del Espíritu Santo. Y usted muy sinceramente se diga qué tipo de hijo ha sido todo este tiempo que ha estado en la iglesia. Sea en Sembradores de Amor o sea en el ministerio donde usted se congrega, pero que hoy nos está mirando. Y no es casualidad que nos esté mirando. Y usted tome una decisión a partir de la conclusión a la que usted llegue hoy. A raíz de esa conclusión que usted diga, bueno, yo soy un hijo asignado o he sido un hijo validado desde que llegué a la iglesia. Si ha sido un hijo asignado, ojalá usted quiera cambiar su posición y su actitud. Ojalá que usted tome la decisión de dejarse circuncidar por su padre espiritual y poder recibir todo ese ADN, toda esa esencia que ese Padre espiritual porta del Padre celestial. Porque mientras usted no está siendo formado, mientras usted no se deje circuncidar, mientras usted no se deje enseñar, usted va a estar limitado, usted va a estar con un tope, usted va a estar, como decimos nosotros acá en Costa Rica, como con un tapón que no le permite recibir, que no le permite ser lleno, que no le permite alcanzar, que no le permite entrar a dimensiones nuevas del Espíritu Santo. Que sí, va a hacer cosas, pero va a haber una traba. Sí, va a haber cosas, pero no va a ser el éxito o no va a haber el éxito que usted espera o la bendición. Sí, usted va a alcanzar cosas y va a lograr metas, pero no bajo la dimensión de bendición que el Padre espera que usted reciba siendo hijo verdadero, siendo un hijo certificado, siendo un hijo auténtico, como lo hemos visto en la palabra. Debo estar maduro como hijo, debo estar maduro y aprobado. Cuando el fruto está maduro, significa que está apto por el proceso. Esto es delicado, o sí, vamos a usar esa palabra, delicado. ¿Por qué? Porque muchos llegamos a una iglesia, muchos nos metemos bajo paternidad, bajo el diseño de paternidad, pero no maduramos. Seguimos siendo emocionalmente niños, seguimos siendo emocionalmente vulnerables, seguimos siendo emocionalmente influenciables, manejados por esas emociones. Es que el pastor me dijo y entonces me dolió y me resentí. Es que hoy el pastor me dijo que no. Y es la primera vez que me dice que no en todo este tiempo. Y yo tengo tantos años de caminar con el pastor. Y siempre me dice que sí. Y hoy me dijo que no. Habrá momentos en que tu padre espiritual te va a decir no. ¿Por qué? Porque necesita probar tu carácter. Necesita probar tu corazón. Cuando un niño es pequeño, cuando tenemos un bebé, y todos los que somos padres entendemos este ejemplo. Cuando tú tienes un bebé, tú lo besas y le das amor y lo
lo arrullas y estás en eso constantemente. Pero conforme el niño va a ir creciendo, vas a empezar a establecer sobre ese niño límites y vas a empezar a dar corrección a ese niño, y en algún momento le vas a decir no, o en algún momento le vas a llamar la atención. ¿Por qué? Porque es necesario, porque el padre necesita que el hijo madure, que el hijo crezca, que el hijo corrija ciertas actitudes en él. Pero ¿qué pasa esto en la iglesia? Llegamos a la iglesia y amamos al pastor, y pastor aquí, pastor allá. Y me cae muy bien el pastor. Pero en el momento que el pastor te corrige, en el momento que el pastor mete la tijera, o el pastor quiere circuncidarte en algo o en alguna área de tu vida, ya no te gusta, ya no te cae tan bien el pastor, ya y ya la palabra no la sientes tan de bendición, porque uy, me dolió, uy, me golpeó eso que me dijo. Y el pastor, un verdadero padre, esto tiene que quedar claro, un verdadero padre nunca tomará un púlpito, nunca tomará un medio de estos para dañar y maltratar a la gente. Siempre la palabra de corrección que se dé, siempre la palabra de exhortación que se dé, llevará impreso amor, llevará impreso la gracia, llevará impresa misericordia. Aunque sea una palabra de corrección, aunque sea una palabra que llame la atención de mi vida. ¿Por qué? Porque este ejemplo yo lo he puesto varias veces. Porque el Señor, porque el Padre necesita tramarme, porque yo ando desviada, porque yo ando desubicada, porque ando así en el camino. Y el Señor necesita que yo camine en línea recta, que yo camine constante, y necesita tramarme. Y esos procesos de tramado me imagino que no son bonitos. Yo los he pasado. Yo he tenido que pasar por situaciones donde mi mismo esposo me ha tenido que señalar cosas y no ha sido fácil. Tal vez en el momento no me gustó. Tal vez en el momento yo digo en mis adentros, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dice esto? Si yo soy la esposa, si yo estoy con él, he estado con él muchos años, si yo he caminado con él, pero es necesario que él me diga a mí eso. ¿Para qué? Para que yo siga creciendo, para que yo siga avanzando. Luego entiendo por qué él me quiso decir eso, y lo recibo y lo acepto. Y trato de trabajar en eso y poner toda mi fuerza en eso para demostrarle a mi esposo, que es mi padre espiritual hoy, que quiero ser formada, que quiero ser enseñada. Yo a ustedes les ponía el ejemplo el miércoles de la vez que uno de mis pastores hace muchísimos años me llamó la atención y me dijo, tienes que terminar de leer este libro porque eres fluctuante. Yo tenía esa mala costumbre. Yo empezaba muchas cosas y las dejaba botadas. Yo hoy quería alcanzar el mundo y mañana ya no. Yo quería hoy hacer un proyecto y resulta que a la mitad del camino me detenía porque me desanimaba y lo dejaba botado. Yo hoy quería estudiar y 3 días después ya no, porque qué difícil, porque el dinero, porque lo que fuera. Entonces en mí había un doble ánimo, había una fluctuancia. Y él ese día me tomó con mucha autoridad y me metió el bisturí bien profundo y me dolió, pero no me lastimó. ¿En qué sentido? Me dolió porque me habló a una mala costumbre que yo tenía. Le habló a la Vivian inmadura. Ahí me dolió, pero me hizo crecer, me hizo tomar una decisión y decir, esto nunca más me va a volver a afectar. Y luché y batallé por mucho tiempo con esto, hasta que un día dije, lo logré.
terminé de leerlo, terminé de hacerlo. Y hoy trato de que todo proyecto en mi vida lo camino hasta donde Dios quiere que yo lo camine. Y lo concluyo. ¿Por qué? Porque yo tuve que vencer eso en mi carácter. Era una debilidad, pero tenía que madurarla. ¿Para qué? Para alcanzar el nivel que mi pastor en ese momento quería. Puedo ser hijo, pero no puedo estar aprobado. Puedo ser hijo, pero puedo ser hijo de asignación. Voy a estar aprobado, voy a ser certificada como lo fue Jesucristo por el Padre en el momento que yo pase el proceso de formación, el proceso de corrección, el proceso donde me circuncide mi Padre espiritual. Y Él va a caminar conmigo en ese proceso. Yo no voy a caminarlo sola. Yo no voy a caminar por ese proceso de corrección sola. Mi Padre va a caminar conmigo. ¿Para qué? Para Él saber cómo voy yo en el proceso. Para ayudarme, para animarme, para a veces hasta empujarme si es necesario, para que yo siga avanzando. Pero muchas veces hay hijos en la iglesia sin aprobación. ¿Por qué? Porque no han querido pasar su proceso de formación. Y hoy podemos tener hijos de muchos años en la iglesia sin formación. Sin formación, no en la palabra, porque han recibido palabra por muchos años. Formación en su carácter. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentarse a esas cosas que cargan por dentro. Muchos empiezan a servir en un ministerio, en un área de trabajo de la iglesia y abandonan su trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque empezamos a señalar cosas, porque empezamos a exigir un nivel, porque empezamos a decirles, cambia esto. ¿Qué te parece si quitas esto de tu vida y metemos esto otro? Oye, esfuérzate más. Oye, tú puedes dar la milla extra. Avanza. Esfuérzate. Dedica más tiempo. Y por esas razones, muchos dicen, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, pastora? Le entrego esto. Entrego esta área de servicio porque no es lo mío. Usted sabe, no es lo mío, no es mi área. A veces hasta metemos al Espíritu Santo en esto y decimos, es que el Espíritu Santo me habló y me dijo que esta no es mi área de trabajo, que Él me va a usar en otra cosa, que me va a usar en otra área. Entonces, ¿sabe qué, pastor? Le entrego esto. Los niños no son los míos, que yo no tengo paciencia. Tú no sabes si es que el Señor te quiere hacer crecer en paciencia en esa área con los niños. Es la mejor escuela que podemos tener. Por algún tiempo yo fui maestra de escuela dominical, siendo pastora de la iglesia allá. Y aprendí muchísimo con ellos. Y ellos lo retan a uno a crecer porque le hacen preguntas que lo ponen a uno a pensar y a investigar. Y usted tiene que llevarle la respuesta el domingo siguiente a esos chiquillos, porque si no, ellos insisten e insisten con la pregunta. Ah, pero no, es que me obligan a leer la palabra y yo no. Es que tengo que orar más y no. Es que qué pereza. Pero yo no puedo decirle esto al pastor porque si no me va a regañar. Entonces metemos al Espíritu Santo y le decimos, es que el Espíritu Santo me dijo que esta no es mi área. Es que, pastor, ¿sabe qué? Me equivoqué, esta no es el área de trabajo, la mía es otra. Entonces voy a quedarme sentado un tiempo para recibir y para que el Señor me guíe. Y eso es simplemente el no querer ser formado. Eso es espíritu de orfandad camuflado en la vida de las personas, que viene a robar, que viene a limitar, que viene a detener el avance que puedes tener si te decidieras a ser formado por un padre espiritual, si te decidieras a ser guiado por un padre espiritual. Si lo hicieras, crecerías. Si lo hicieras, madurarías. Porque como lo leí ahora, como se lo dije ahora a usted, el fruto está maduro y eso significa que está apto y que el proceso fue el que lo hizo apto.
Pero muchas veces nos da miedo ser procesados, nos da miedo decirle al Padre Espiritual, papá o pastor, como usted le quiera decir, procéseme, dígame cuáles son mis áreas, dónde estoy yo deficiente, dígame, pastor, con toda sinceridad, no me voy a enojar, no me voy a resentir. Porque eso nos ha pasado a nosotros. Gente se resiente con nosotros. Gente se enoja con nosotros. Porque tal vez no están en la actitud de poder recibir un señalamiento. El Padre de los cielos aprobó a Jesús y lo certificó. Y dijo, eres mi hijo amado. Pablo le dijo a Timoteo, eres mi hijo auténtico, mi hijo de verdad. Un padre es el que certifica. Un padre espiritual, un verdadero padre es el que certifica. Un verdadero padre es el que envía. Un padre es el que te dimensiona. Y un padre es el que te comisiona. Muchas veces ha pasado. Vienen profetas de otros lugares y le dan palabra y reparten ministerios a diestra y siniestra en las iglesias y hacen un desastre en la iglesia. Le dejan un desastre al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen y reparten ministerios a personas que no están maduras, que no están aptas por el proceso. Y esta persona entonces a partir de ahora, si el profeta le dijo que era pastor, profeta, evangelista, lo que sea que le diga, ¿qué es? Ya esta persona inmadura, esta persona que no ha sido procesada por el Padre espiritual, empieza a presionar y a decirle a su padre espiritual, es que yo soy profeta, deme el lugar de profeta, déjeme profetizar. Es que yo soy pastor, deme una célula, deme un equipo de personas para yo pastorear. Déjenme ir a levantar una iglesia, un campo blanco, algún lugar. No están listos. Aunque un profeta de afuera, aunque el que sea, le haya dado a usted una palabra, si usted no ha sido procesado por su Padre espiritual, si usted no ha pasado ese tiempo de formación, ese tiempo de meterse al cuarto de la circuncisión con su Padre, si usted no ha sido probado en su corazón todavía y no ha demostrado lo que hay en él, usted no está listo. El que lo certifica, el que dice que usted está listo para asumir un manto, para asumir un oficio para el Señor, es su Padre espiritual, es su pastor. ¿Por qué? Porque Él conoce su carácter, porque el pastor nos conoce a nosotros, porque el pastor sabe cuáles son mis debilidades, de qué pata cojeo, de cuál es mi carácter, en qué cosas todavía estoy ahí flojo y necesito procesar. Entonces, cuando mi Padre espiritual me valore, me crea que ya estoy fortalecido, que ya superé algunas cosas, que ya alcancé un nivel espiritual y emocional, Él me va a certificar, Él me va a validar. ¿Por qué? Porque ya pasé con Él el proceso, porque ya Él vio que hay en mi corazón, porque ya Él vio quién soy yo en realidad, que tanto estoy dispuesto a esperar. Un verdadero hijo espera el tiempo que sea necesario para ser certificado. Nadie que sea un hijo de verdad, que sea un auténtico hijo, se va a andar autoproclamando. Un verdadero hijo no se autounge, no se autoenvía. Un verdadero hijo espera a que su padre sea el que lo certifique.
Un verdadero hijo va a entender que el tiempo, sean semanas, sean meses, sean años, que su padre espiritual decida tenerlo escondido, va a ser para bien. Un padre verdadero no te va a esconder para matarte. Te va a esconder el tiempo que sea necesario para luego sacarte a luz, para luego exhibirte, para luego darte a conocer. Y en ese tiempo vas a entender que valga la redundancia, ese tiempo es necesario para pulir algunas áreas todavía, para recibir más todavía de tu Padre espiritual, para seguir el proceso, porque el proceso no se acaba. El proceso no termina, siempre vamos a tener que trabajar una u otra área en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a ser perfectos, pero sí vamos a llegar a tener un nivel emocional y espiritual apto por el proceso para alcanzar el cumplimiento del diseño en nuestra vida. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a esperar el tiempo. Es que yo soy profeta, es que a mí me dicen que yo soy profeta y yo no soy pastor porque a mí no me reconoce como profeta. ¿Ya pasaste la formación? ¿Has demostrado carácter? ¿Estás en el puesto que Dios te asignó o ya lo dejaste? ¿Acudes al llamado del pastor cuando el pastor te necesita? ¿Haces las pequeñas tareas que el pastor te asigna? ¿O hay excusas? Cuando el pastor te llama, le dices, pastor, es que no puedo, es que estoy ocupada, es que vieras que tal cosa, es que vieras que, ay, pastor, con muchísimo gusto, pero vieras que no puedo. Esas pequeñas cosas son las que un pastor prueba para certificarte o para tenerte todavía en la mesa del proceso. Nosotros mismos marcamos el ritmo, nosotros mismos marcamos la velocidad con la que avanzamos. Y esta es la parte que a nosotros no nos gusta como hijos. Es la parte que no nos gusta. Nosotros la sociedad hoy está acostumbrada a que todo es tipo microondas, todo es express, todo es rápido, todo es de inmediato y yo no puedo esperar. Pero en Dios hay procesos, en Dios hay etapas, en el Padre, para ser certificados por Él, tenemos que pagar el precio de querer ser procesados, de querer ser formados y el de la espera. Un hijo aprobado es probado en su carácter, en su corazón, en su identidad, en medio del proceso de formación. Cuando estamos en ese proceso de formación, se nos prueba muchas cosas. Se nos prueba el temple para ver de qué estamos hechos. Para ver si a la primera prueba, si a la primera situación difícil, nos rendimos y abandonamos. Si en medio de ese proceso, que tal vez no va a ser fácil y no todo va a ser color de rosa, van a haber espinas en ese proceso. Si realmente yo sé y no pierdo de vista quién soy yo. Número 1, hijo de Dios. Y número 2, hijo de una casa. Entonces, en ese proceso voy a ser probado en esas áreas. Voy a ser probado en mis emociones para ver qué tanto he crecido yo. Para ver si ya aquello si aquel no del pastor me hiere o no me hiere tanto ya. Si el que el pastor me mande a hacer una tarea pequeñita para mí, ya no me molesta o me sigue molestando porque es que yo soy profeta. ¿Por qué el pastor me manda a la puerta a recibir personas? ¿O por qué el pastor me pone a limpiar las mesas? ¿O por qué el pastor me pone a llevarle su té?
a la hora de la enseñanza, si yo soy profeta de Dios, no ve lo que tengo en mí, no ve lo que Dios me ha dado. O lo hago humildemente y le sirvo con excelencia a mi iglesia, le sirvo con excelencia a mi pastor. Y al final le estoy sirviendo a Dios con cualquiera de las dos actitudes. ¿Cómo verá Dios mi actitud a la hora de servir? Pregúntate eso y analízalo. Muchos buscan paternidad para seguir igual, para seguir haciendo las mismas cosas, para seguir pensando igual. Muchos siguen dando frutos de orfandad a pesar de estar bajo una cobertura o estar bajo un diseño, más bien es la palabra correcta, bajo un diseño de paternidad. Podemos entrar bajo paternidad con un verdadero padre espiritual. Pero como les decía yo, no quieren cambiar. Queremos seguir arrastrando el lastre, como dice mi esposo. Queremos seguir arrastrando esas malas actitudes. Quiero seguir siendo una persona peleona. Quiero seguir siendo una persona, ni siquiera tomo en cuenta el cambiar eso en mi vida. Ni siquiera tomo en cuenta en que una actitud o una acción en mi vida que yo siga manteniendo puede ser eso que me rezague, eso que me impida, que me invalide para recibir la bendición del Padre. Muchos entran al diseño de paternidad, y en esto hablo de pastores y personas que tienen ministerio, profetas, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas. Entran a diseños de paternidad con verdaderos padres, sí, pero no dispuestos a ser enseñados, no dispuestos a ser procesados por esos padres. Simplemente se meten a esos diseños o bajo esos diseños para decir, tengo padre, pero no para ser un verdadero hijo, no para ser un hijo validado. Entonces, eso se vuelve un dolor de cabeza para los padres espirituales. ¿Por qué? Porque el padre espiritual quiere enseñarle a uno, porque un padre quiere corregirlo a uno, porque un padre quiere depositarse en uno. Pero ¿qué sucede? Si a mí lo único que me interesa es decir, tengo padre, estoy bajo el diseño de paternidad, pero no me interesa dar fruto de cambio, entonces estoy retrasando el trabajo de mi padre espiritual. ¿Para qué entonces meternos bajo un diseño de paternidad si no estoy dispuesto a decirle al Padre, enséñeme, corríjame, forme esta área en mi vida, quiebre lo que tenga que quebrar en mi vida? Y un padre espiritual muchas veces viene con algodón, con aceite, pero muchas veces también viene con cincel y mazo, porque es necesario. Como se los dije yo ahora al inicio, una vez mi pastor metió el bisturí dentro de mí y era necesario. ¿Por qué? Porque él quería que yo madurara esa área. Entonces, ¿qué pasa? Hoy nosotros somos padres, no dejamos de ser hijos. Aunque mi esposo y yo somos padres de una iglesia, no dejamos de ser hijos. ¿Por qué? Porque eso nunca se va a acabar. Siempre vamos a necesitar de un padre que nos guíe, que nos nutra, un padre al cual darle cuentas, un padre al cual decirle, necesito ayuda, no sé qué está pasando, no entiendo. O voy a necesitar un padre también para compartir con él mis victorias, mis glorias. Para eso es un padre espiritual. A nosotros nos pasa, y hablando de esto del espíritu de orfandad, mucha gente llega con ese espíritu de orfandad a la iglesia. Y nos pasa
Queremos saber cómo están, porque eso es lo que hace un padre espiritual. De vez en cuando mandar un mensaje y ustedes saben que eso es cierto. ¿Cómo están? ¿Necesitan algo? Hace días no sé de algunos, ¿qué pasa? Y esos hijos que tienen el espíritu de orfandad no se reportan. Esos hijos que tienen el espíritu de orfandad no responden el mensaje. Porque tal vez sienten que el padre o la madre espiritual está invadiendo su intimidad. Porque vienen acostumbrados, porque han estado en iglesias, en casas, donde el padre espiritual no era padre espiritual, era un líder. Y nunca se preocupó por ellos. Lo único que había tal vez era un regaño y un maltrato, pero nunca hubo una llamada o un mensaje donde dijera, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Muchos en muchas iglesias se han acostumbrado a vivir siendo un número y no una persona. Y cuando vienen a una casa de paternidad, les es raro que el pastor envíe un mensaje, que la pastora quiera saber cómo están, que pregunten si necesitan algo. Y se sienten, como les digo, invadidos. Y se sienten, no sé, como, ¿qué es esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué pregunta? La verdad que no le interesa. Y sí nos interesa. Nosotros quisiéramos que todos los hijos de sembradores de amor sean hijos validados, sean hijos certificados, sean hijos de nuestro corazón. Que las personas que lleguen a la iglesia en sembradores de amor, y estoy hablando de mi iglesia, de nuestra casa, que no puedo hablar de las demás porque yo no sé cómo es cada pastor en las iglesias, pero yo quiero hablar de mi casa, sembradores. Yo quisiera que todas las personas que lleguen a la iglesia, a la casa, sembradores, se puedan meter en nuestro corazón, se puedan meter en nuestro vientre espiritual y ser engendrados ahí. Y esa es una de las partes que más cuesta. ¿Por qué? Porque entran a la iglesia y empiezan los roces, empiezan los choques. Y ese es el momento donde uno como padre quiere engendrar, pero esa persona se resiste porque, ¿qué me dice eso? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Por qué me señala esto? ¿Quién se cree que es este pastor o esta pastora para decirme esto a mí? No sabe quién soy yo. Y ese es el momento donde uno quiere engendrar a la persona, pero la persona no se deja. Y nosotros quisiéramos que todas las personas que lleguen a la iglesia sean hijos validados, se dejen engendrar, se dejen formar, se dejen nutrir, que venga ese tiempo de transformación y de cambio en sus vidas, en todas las áreas, en todo lo que ellos representan, porque ese es el diseño de paternidad. Eso es lo que hace el diseño de paternidad. Y muchos no aguantan ese proceso y se van de la iglesia. Porque vienen con ese espíritu de orfandad. Porque vienen muy heridos. Porque vienen muy maltratados. Y no son capaces de recibir ese tiempo o ese proceso de restauración. Entonces, al no resistirlo, se van. Y se trunca el trabajo que ya habíamos empezado. Cuando un padre empieza a corregir, el que no es hijo se va a ir. Así de sencillo y así de doloroso. Y como yo les digo a ustedes, yo quisiera y nosotros quisiéramos que todos los que lleguen a sembradores de amor sean hijos y se quedaran con nosotros. No para hacer una multitud de personas, no. Se quedaran con nosotros para que puedan recibir el diseño de paternidad, para que puedan vivir como realmente vive un hijo
del Padre Celestial. Pero muchos no aceptan la corrección, no la soportan, entonces se van. Y esta temporada o este tiempo es de una generación que ha crecido sin haber sido enseñada en la formación, sin haber sido enseñada a la corrección, sin haber sido enseñada a dar cuentas. Muchos llegan a una iglesia y le dicen a uno, soy tu hijo, pero andan como el llanero solitario. Hacen sus cosas, toman sus decisiones, hacen sus proyectos, y el Padre Espiritual no figuró ahí. Y ya luego llegan donde uno y le dicen, pastora, vieras que tengo este proyecto ya encaminado. Y ya invertí tanto dinero y y ya va así el proyecto, la empresa, lo que sea. Y uno se queda así como, y le preguntan a uno, ¿y usted qué opina, pastor? ¿Usted qué opina, pastora? Pídale a Dios que me bendiga. ¿Qué puede hacer uno ahí? Ya caminó, ya tomó la decisión, ya firmó papeles, ya hizo todo. Sí, está bien. Uno como padre espiritual, ¿qué le puede decir? Está bien, ya lo hiciste. No hay nada que orar, no hay nada que pedirle al Señor. Cuando tengas un proyecto de vida, cual sea, métete en Dios, que el Señor te hable. Pero antes de que tomes la decisión o que des el paso, el Padre de los cielos tiene que haberle hablado al Padre espiritual tuyo. Y el Padre espiritual confirmará o te dirá no. Y ahí es donde tienes que estar preparado. Porque puedes decir, es el proyecto de mi vida. Por esto he trabajado, he soñado toda mi vida. Pero hasta en esas cosas, Padre espiritual debe ser tomado en cuenta. Venimos a la iglesia o venimos a Dios creyendo que el Padre espiritual es igual que el Padre natural y lo tratamos exactamente igual. Le faltamos el respeto, le pasamos por encima, no lo tomamos en cuenta, porque así ha sido mi conducta con mi Padre natural. A veces hasta lo maltratamos, a veces le hablo mal a mi padre natural, a mi mamá, los maltrato, los agredo de palabra, y así vengo yo a la iglesia a tratar a mi Padre espiritual. Eso no debe ser así. Padre espiritual es diferente, es otra cosa, no es tu Padre natural. Son cosas que debes de tomar en cuenta. Cuando un hijo recibe la esencia, el ADN de su padre, habla su mismo idioma, habla el mismo mensaje que su padre, camina por donde su padre camina, piensa como su padre piensa, camina a la misma dimensión que su padre. Si eres hijo espiritual de nuestra casa, hay cosas que deben de soltarse en tu vida ya. No puedes seguir caminando igual que lo has estado haciendo hasta el día de ayer. Si eres hijo y has recibido nuestro ADN, si has sido reconocido como hijo por nosotros, tienes que caminar en una dimensión distinta. No puedes seguir caminando con trabas, no puedes seguir caminando con problemas, no puedes seguir caminando con dificultades. Tienes que empezar a caminar en una dimensión de vida diferente, porque eso es lo que hace la paternidad y eso es lo que recibe un verdadero hijo de una casa. No podemos hablar del establecimiento del reino si no vivimos como el reino lo enseña. Y el reino es gobierno. El reino
transmite. Si predicamos reino, transmitimos genética, transmitimos la esencia de Él. El reino se predica con demostración de dones, sí, con demostración de obras, sí, pero también con frutos de cambios en nosotros. Y tienen que haber cambios visibles en nosotros. Si nosotros decimos que somos hijos, tienen que haber cambios que se noten, que se vean, que la gente te diga, uy, ¿cómo ha cambiado esto? Usted ya no es el mismo, usted ya no es la misma, usted habla diferente, usted camina diferente, su vida ha cambiado, porque el que usted hable reino, el que usted hable lo que el reino enseña, y el reino enseña paternidad, eso a usted tiene que traerle cambios de vida. ¿Por qué? Por el proceso. Para usted ser un hijo validado, tiene que ser reconocido, número 1, y procesado. Usted puede haber estado muchos años en la iglesia, llamándose hijo, pero si no ha sido procesado, si en su vida todavía hay cosas que usted sabe que debe cambiar, que debe arrancar de su vida, que ya debe meter cruz a eso y no lo ha hecho, todavía no ha entrado a formación, todavía no ha entrado a proceso. Tiene que hacerlo por el bien suyo, por el bien de sus generaciones, por el bien de todos, porque usted es el que retiene o usted es el que suelta la bendición en usted y a través suyo a sus generaciones. Aprendimos esta verdad hace muchos años. Los gigantes que yo no mate, que yo no venza, le van a tocar a mis hijos que enfrentarlos y vencerlos. Aprenda a ser hijo, aprenda a ser un Timoteo, aprenda a ser un hijo obediente, aprenda a no cuestionar. ¿Por qué este sí y por qué este no? Hay muchos hijos en la iglesia, pero hay unos hijos de la iglesia que son hijos amados. Pablo llamó a Timoteo mi hijo amado y auténtico. Hay muchos hijos en la iglesia, pero hay pocos o algunos hijos que son amados. ¿Por qué? Porque pasaron el proceso, porque se dejaron enseñar, porque se dejaron formar, porque se dejaron tramar, porque han esperado el tiempo que ha sido necesario para que su padre lo saque a luz, para que su padre le comisione algo, para que su padre lo dimensione. Eso es un Timoteo, ese es un hijo amado. Yo espero que usted quiera ser un hijo amado en la casa donde usted se congrega. Si usted es un hijo nuestro, que usted llegue a ser un hijo amado para nosotros. Que nosotros podamos decir, esta es mi hijo amado, es el hijo de mi corazón. Esta ha pagado el precio. Esta se dejó enseñar, se dejó madurar. Esperó el tiempo. Esta se dejó meter el bisturí, pasarlo. Soportó el proceso. Y tienes que aprender esto. Y caminar con esto. Y donde quiera que tú llegues, llevar esta verdad. Un verdadero padre te ama. Te va a amar con todo el corazón. Pero también te va a corregir. También te va a formar. Un verdadero padre te va a corregir sin dañarte, sin humillarte, sin maltratarte. Un verdadero padre
no te va a exprimir, no te va a trasquilar como hace el pastor con las ovejas. El pastor trasquila las ovejas, tú sabes. Les quita la lana para hacerse abrigos en momentos muy fríos, o vende la lana. Saca su leche para comérsela, tomársela, perdón, o venderla también. Y si tiene hambre, mata a la oveja y se la come. Eso es lo que hace un pastor con sus ovejas. Pero en diseño de paternidad no hay ovejas, no hay siervos, no hay pastor. Lo que hay es un padre. Y un padre no te va a trasquilar, porque no te va a ver como oveja, te va a ver como hijo. Y ese padre se va a vaciar en ti y va a dar todo el conocimiento que tiene y va a abrirte puertas, te va a llevar a conexiones con personas que te van a ayudar a seguir llegando al diseño tuyo. Un verdadero padre te va a corregir las veces que sean necesarias, muchas veces de una forma muy firme, pero no para destruirte, no para matar tus sueños, no para matarte espiritualmente, no para mutilarte. Te va a corregir porque Él ve en ti aquel proceso ya terminado. Él te ve ya dimensionado. Él ve el potencial que hay en ti. Lo que tal vez tú no has visto. Lo que tal vez tú no has descubierto todavía en ti. Ese Padre lo va a ver. Y por lo tanto se va a determinar a trabajar en ti el tiempo que sea necesario. Mientras tú se lo permitas. Mientras tú estés dispuesto. Porque un padre no te va a invadir. Un padre no te va a pasar por encima y te va a tomar por las orejas y te va a sentar en una silla y te va a decir, te sientas y te voy a enseñar porque necesito, porque quiero, porque Dios me dijo, no. Tú vas a sentir en tu espíritu la conexión con tu padre. Y yo lo explico así. Cuando uno encuentra a su padre espiritual o cuando se le revela el diseño de paternidad en una casa, uno llega y se ensambla perfectamente en aquella estructura y con el corazón de aquella persona que está guiando esa casa. Uno siente que hace clic con esa persona, no emocionalmente, no con la personalidad, sino con el corazón del padre de esa casa. Y eso te impulsa a querer ser procesado, a querer ser dimensionado, a querer ser enseñado, pagando el precio que tengas que pagar. Eso es lo que hace un Timoteo. Un Timoteo no dice, ¿por qué aquel hijo sí, por qué a mí no? Tienes que entender esto, no hay hijos favoritos, pero sí hay hijos amados. Hay personas que se pegan al corazón de uno. Hay personas que, no con acciones, sino espiritualmente se pegan al corazón de uno. Y uno sabe que aquel es un verdadero hijo. Entonces ahí es donde uno se vacía en ellos. Anoche hablábamos con uno de ellos. Y uno puede sentir, a pesar de la distancia de una llamada telefónica, que aquel es un hijo. No importa dónde esté, es un hijo. Y demuestra ser un hijo. Y reproduce lo que ha aprendido de uno. Y siempre te llama para dar cuentas. ¿Estoy bien? ¿Me pasó esto esta semana? Me desanimé por un momento, pero me levanté, me acordé, pastor, de lo que usted me dijo aquella vez. Me acordé de aquella enseñanza, de aquella prédica. Y eso me motivó, me levantó. Eso es un hijo.
Y anoche hablábamos con uno de ellos. Y es lindo poder ver ese fruto de cambio en un hijo. Ver que ha soportado el proceso. Que tal vez no lo ha entendido, pero que lo ha soportado. Y va caminando, y va caminando, y va caminando. Y hoy entiende que ese proceso era necesario para alcanzar. Que muchas veces nosotros le dijimos, pero que hoy él entiende que todas esas veces que le dijimos era por su bien. Y hoy está dando frutos de cambio. Para nosotros, los padres espirituales, eso es un premio. Ese es el mayor pago que nosotros tenemos. Yo hoy oro por ti. Quiero bendecirte en esta mañana. Quiero declarar que tú eres un hijo de nuestro corazón. Que tú dejas de ser hijo por asignación y empiezas a ser un hijo validado, un hijo certificado por el Padre Espiritual, pero también por nosotros aquí en la tierra. Que empiezas a entender ese proceso que debes de pasar y que empiezas a entender que es necesario para tu crecimiento. Porque el crecimiento nuestro de los pastores, de los padres de la casa, se ve y se mide conforme el crecimiento tuyo. No es el crecimiento nuestro, no se va a ver reflejado en el número de personas que tengamos, o a los países que vayamos, o a las personas, el número de enfermos que sanemos, o no sé, en lo material que alcancemos, el tamaño de la casa que tengamos, el número de autos que tengamos, el modelo del auto que tengamos. Ahí no se ve el crecimiento. Nuestro crecimiento se va a ver, va a ser el reflejo de tu crecimiento. Conforme tú crezcas, vamos a crecer nosotros, o se va a notar el crecimiento nuestro. Esto es en cadena, esto es así. No es piramidal, es en cadena. Es diferente. Y yo hoy le pido al Señor que tú puedas entender esta palabra, que tú puedas entender cuál es la posición que el Padre creó, pensó y estableció para ti. La de un hijo validado, la de un hijo que camina en dimensiones de bendición, la de un hijo que supera las pruebas, la de un hijo que no vive crisis, que no vive en crisis. Porque esa palabra no existe para nosotros. Que el mundo se puede derrumbar, pero nosotros seguimos avanzando. Nosotros seguimos creyendo. Nosotros seguimos alcanzando. Un hijo no se detiene, un hijo avanza. Un hijo supera a su padre. Eso es lo correcto. Así es que nosotros esperamos que nuestros hijos nos superen en revelación, en conocimiento y en alcance. Porque cuando eso suceda, vamos a decir nosotros y vamos a saber nosotros que hicimos un buen trabajo con ustedes. Así es que, si tú eres hijo de sembradores, si tú eres hijo nuestro espiritual, sométete al proceso. Escucha lo que tal vez no te va a gustar mucho escuchar, pero va a ser por tu bien. Déjate guiar. Toma nuestra mano y déjate guiar. Déjate llevar. Porque no te vamos a llevar a un mal lugar. Si conoces nuestro corazón, si realmente lo conoces, sabes que no te vamos a llevar a un mal lugar. Que nos podemos equivocar como padres en muchísimas cosas. Pero que nunca en nuestro corazón va a existir la intención de dañarte, de maltratarte y de hacer que te pierdas, de hacer que te vayas al mundo, de hacer que quieras o que aborrezcas la palabra y que aborrezcas a Dios. No, queremos que ames al Señor sobre todas las cosas
que lo conozcas y que vivas en el diseño que Él dibujó para ti. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro plan para sembradores de amor. Yo hoy quiero bendecirte. Quiero declarar que esta palabra se revela a tu corazón. Quiero declarar que nuestra casa sembradores se llena de hijos certificados, se llena de hijos validados, de hijos que son procesados y aptos para dar fruto, y buen fruto y maduro. No un fruto verde, un fruto maduro. Que nuestra casa se llena de hijos entendidos de cuál es su propósito, de cuál es su lugar y de cuál es su tiempo. De hijos que no dejan de creer en la palabra, que no dejan de creer que hay un diseño y un propósito para ellos de bendición. Yo espero que esta palabra de verdad haya sido de bendición para ti, que puedas caminar siendo un Timoteo, servirle al Señor, servir en la iglesia con toda la pasión, con todo el amor del mundo, y que puedas empezar a caminar en el diseño que Dios ha establecido para ti. Quiero también invitarte para el miércoles. El miércoles vamos a tener el cierre de esta serie de temas. Estamos terminando ya el tema de paternidad. Y queremos invitarte para que el miércoles a las 7 de la noche, 7:30, perdón, de la noche, estés listo con nosotros. Que tengas tu libreta, tu Biblia, tu lápiz para anotar y también un café. Porque así se llama los miércoles, la reunión nuestra, noches de café. Y por lo menos cuando estábamos en nuestra casa en Sembradores, cuando las circunstancias no lo permitían, pues acompañábamos, ¿verdad? Nuestra reunión con cafecito y pan y algo más. Esperamos que pronto podamos hacerlo. Y que esto no cambie en tu casa. Que puedas el miércoles sentarte ahí en tu mesa o en tu sala, con tu tacita de café, con tu té, con un bocadillo, con tu familia, y podamos cerrar este tema de paternidad. Vamos a hablar algo muy importante y necesario. Creo que ha sido de bendición este tema. Yo espero que de verdad para ti lo haya sido también, como lo dije al inicio, y que podamos cerrar este tema juntos. Yo te agradezco la fidelidad de cada domingo, de cada miércoles durante estos meses, de que cuando no hemos podido transmitir, has preguntado, pastor, pastora, ¿qué pasó? Ahí estaba conectado y no hubo transmisión. Bueno, nos ha pasado. Pero eso muestra su fidelidad y su lealtad a la casa Sembradores, su sed por seguir aprendiendo de la palabra. Eso nos habla muy bien. Invita a otros para que puedan conocer esta palabra, para que la puedan ver en nuestro canal de YouTube. Ahí está todo posteado, todo ya lo están subiendo, casi que el mismo día suben, o 2 días después suben ya cada enseñanza de paternidad, y hay otras que ya habíamos dado anteriormente, ahí están en YouTube. Búscanos también o guía a otros a nuestra página de Facebook para que puedan ver ahí también las enseñanzas, puedan conectarse en nuestras transmisiones en vivo. Ahí está nuestro correo electrónico también, si necesitas escribirnos, hazlo. Coméntanos si has sido impactado por esta palabra, si has sido motivado a cambiar por medio de esta palabra. Si cualquier testimonio que tengas, haznoslo llegar. Este ha sido un tiempo, han sido meses para ver la mano del Padre extendida a favor nuestro, para ver su cuidado, para ver su provisión. Y siempre lo digo y siempre lo diré. Su fidelidad ha sido constante para sus hijos. Y no va a cambiar esto, va a seguir siendo así. Tienes que caminar y levantarte cada día con la certeza de que el Padre de los cielos cuida de ti.
y de que tienes padres espirituales en esta tierra que también quieren cuidar de ti. Permítenos cuidarte, permítenos guiarte, permítenos enseñarte, permítenos ayudarte cuando sea necesario, en las áreas que sean necesarias, por favor, háznoslo saber. Tú tienes nuestros números de teléfono y puedes accesarnos directamente. Así es que a nuestros hijos de la casa les hago este llamado. Los bendigo y declaro sobre ustedes una semana de gloria, una semana de victoria. Esta última semana declaramos milagros y prodigios y me testificaban de que en medio de la pandemia, en medio de esta crisis económica, en medio de las tasas tan altas de desempleo en Costa Rica, están adquiriendo o están entrando a trabajos nuevos nuestros hijos en la iglesia. Y a mí eso me alegra y eso me da paz, porque soltamos una palabra y la palabra se activa en los hijos. Así es que yo declaro puertas abiertas para ti. Declaro que esos sueños y esos anhelos que hay en tu corazón vienen a cumplimiento en este tiempo. Porque para los hijos de Dios no hay crisis, para los hijos de Dios no hay dificultad, para los hijos de Dios no hay escasez, para los hijos de Dios no hay situación negativa que los detenga. Puertas se abren. Esas empresas que están empezando a florecer empiezan a levantarse sobrenaturalmente. Esos negocios que están ahí queriendo levantar, se levantan en el nombre de Jesús. Hay un tiempo de restitución, un tiempo de restauración, un tiempo de levantamiento sobrenatural para los hijos. Así es que toma esta palabra y empieza a caminar en ello. Que cada cliente que tú contactes, lo hagas con la certeza de que es un cliente que te dirá que sí. O un posible cliente que te dirá que sí. Que tu producto se venderá como ninguno otro. Que tu producto es el mejor porque lo crea, porque lo hace un hijo de Dios. El que tiene el ADN, el que tiene la esencia del Padre de los cielos en él. Te bendigo y te amo. Y camina en esta palabra esta semana. Nos vemos el miércoles a las 7:30 de la noche. Bendiciones.